Durante años te han repetido lo mismo, que esas líneas en las uñas son algo completamente normal, que aparecen simplemente con el paso del tiempo, que a todos les pasa después de cierta edad y que no hay nada relevante detrás. Y en apariencia suena razonable. Miras a tu alrededor y ves lo mismo. Tu hermana también las tiene, tu vecina igual. En la última consulta, el médico quizá incluso te dijo que no te preocuparas. Así que haces lo lógico. Compras una crema para uñas en la farmacia, la aplicas con constancia durante semanas, pero las marcas siguen ahí, exactamente igual, como si nada hubiera cambiado. El problema es que esa explicación de es la edad y ya está, solo toca una parte muy superficial de la realidad. Existe otro tipo de líneas, otra profundidad, otra forma, otra textura que no encaja tan fácilmente con la excusa de la edad y muchas personas las tienen delante sin saber realmente qué están viendo. Y cuando termines este vídeo vas a mirar tus propias manos de una forma completamente distinta. Vas a entender algo que has tenido delante durante meses sin interpretarlo. Y vas a descubrir el tercer mito, el más engañoso de todos, porque hace que la mayoría de soluciones vayan exactamente en la dirección contraria al origen real del problema. Soy el doctor Javier, presentador digital de este canal. Detrás de cada guión hay un ingeniero en nutrición con más de 23 años trabajando con personas mayores. Cada dato, cada afirmación y cada recomendación práctica pasa por revisión antes de llegar hasta ti. Llevo más de 2 décadas siendo la voz de ese trabajo. Vamos a ello. Pero antes de desmontar esos 3 mitos, necesitas entender algo esencial, algo muy simple, pero clave. La uña que estás viendo ahora mismo en tu dedo no se creó ayer. Esa uña comenzó su formación hace 3, 4, incluso hasta 6 meses, en un lugar que no puedes ver. La matriz ungueal. Está oculta bajo la piel, justo en la base de la uña, protegida por la cutícula. Allí las células se multiplican, se cargan de una proteína llamada queratina y van avanzando lentamente hacia el exterior. Lo que observas hoy en tu mano no es algo activo, es material terminado. Es el resultado final de un proceso que ya ocurrió hace meses. Piensa en el libro de contabilidad de una pequeña tienda, esas libretas gruesas donde el dueño anotaba cada día lo que entraba y lo que salía. Si el mes iba bien, la página se veía ordenada, limpia, con números que encajaban, pero si algo fallaba, si había problemas, se notaba de inmediato. La letra cambiaba, aparecían tachones, los números se comprimían, la tapa del libro puede verse perfecta, pero basta abrir una página concreta para descubrir cómo fue realmente ese periodo. Tus uñas funcionan exactamente igual. Cada franja que avanza desde la base hasta la punta es como un registro silencioso del estado interno de tu cuerpo en ese momento, una especie de memoria biológica. La uña que ves hoy está contando lo que ocurrió en tu nutrición hace meses, y la uña que está naciendo ahora, todavía invisible bajo la piel, está siendo influenciada por lo que haces esta semana. Esto cambia por completo la forma de entender el problema. Tus uñas no son solo algo externo, son un registro interno que ha estado acumulando información en silencio durante meses. ¿Te has fijado bien en tus uñas últimamente? ¿Has pasado el dedo por encima y sentido esas pequeñas líneas que recorren de la base hacia la punta? Eso es exactamente lo que vamos a analizar ahora. Empecemos con el primer mito. Mito número 1. Esas líneas son normales, son simplemente cosa de la edad. Hay una parte que es cierta. Después de los 60 años, la velocidad de renovación celular disminuye.
Las células de la matriz ungueal se dividen más lentamente, y eso puede dar lugar a una cresta sutil, fina, casi imperceptible, a veces una única línea vertical que recorre la uña desde la base hasta la punta. En dermatología, a esto se le llama onicorrexis fisiológica, en palabras simples, un cambio esperado en la textura de la uña con el envejecimiento. Hasta aquí la explicación médica es correcta, pero hay algo importante que esa versión deja fuera, cuando esas crestas no son una sola, sino múltiples, cuando se vuelven profundas, marcadas, visibles en varias uñas al mismo tiempo, cuando la uña empieza a fracturarse siguiendo exactamente esas líneas, cuando incluso notas que no es igual en todos los dedos o incluso entre una mano y otra, entonces ya no estamos hablando de un simple cambio asociado a la edad. La dermatología clínica distingue con precisión los cambios fisiológicos del envejecimiento de aquellos que pueden sugerir un desequilibrio nutricional. Y esa diferencia es clave, porque una no requiere intervención, pero la otra sí. Voy a ser claro, si todas tus uñas presentan crestas marcadas, si se quiebran con facilidad justo a lo largo de esas líneas, y además notas otros signos como caída de cabello más intensa de lo habitual o heridas en la piel que tardan más en cerrar, la edad por sí sola no explica ese conjunto de señales. Ahí hay algo más profundo, algo relacionado con la nutrición que merece atención. ¿Alguien te ha dicho simplemente ¿es la edad? ¿Sentiste que esa explicación no encajaba del todo? Esa intuición, en muchos casos, tiene fundamento. Pasemos al mito número 2. Te falta calcio. Este es, probablemente, el mito más repetido de todos. En Internet, en la farmacia, incluso a veces en ciertos entornos sanitarios. Toma más calcio y tus uñas mejorarán. Pero escucha esto con atención. La uña está formada principalmente por queratina, una proteína fibrosa, resistente, la misma que da estructura al cabello. El calcio en la uña humana representa menos del 1% de su composición, menos del 1%. Y lo repito porque la mayoría de las personas se sorprende al escucharlo. La uña no tiene nada que ver con el hueso en su estructura. El hueso sí depende del calcio en grandes cantidades. La uña no. La uña necesita otra cosa. Necesita aminoácidos para construir queratina. Necesita hierro para una correcta división celular en la matriz. Necesita zinc como pieza clave del ensamblaje. Necesita vitaminas del grupo B para que todo el proceso ocurra sin fallos. Déjame explicarte qué sucede realmente dentro del cuerpo. La matriz ungueal funciona como una fábrica que no se detiene nunca. Trabaja en turnos constantes, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En cada ciclo produce una pequeña porción de uña usando los materiales que recibe en ese momento. Si los materiales son adecuados, el resultado es uniforme, fuerte, sin alteraciones. Pero si en esa semana falta hierro, o falta zinc, o no hay suficiente proteína disponible, esa pieza de uña se forma con defectos, pequeñas irregularidades, surcos, fragilidad, que no desaparecen porque quedan grabadas en esa franja para siempre mientras la uña crece. Dar más calcio en ese contexto es como enviar ladrillos a una fábrica que en realidad está esperando cemento. Los ladrillos se acumulan en la entrada, pero sin el material que une todo, la estructura que se está construyendo por dentro queda débil, inestable. El zinc desempeña un papel clave en la síntesis de queratina. Es, en cierto modo, el cemento que permite que los aminoácidos se ensamblen de forma correcta. Sin él, las piezas están presentes, pero no encajan bien entre sí. Ahora bien, ¿qué dice realmente la evidencia sobre los nutrientes que sí son determinantes?
Empecemos por el déficit de hierro. La ferropenia, es decir, niveles bajos de hierro, altera la manera en que las células de la matriz ungueal se multiplican. Esto está descrito en revisiones de dermatología nutricional y estudiado por equipos de dermatología clínica. Es especialmente frecuente en mujeres mayores de 60 años que consumen poca carne roja o pocas legumbres. Y lo más importante, en muchos casos no llega a provocar anemia evidente, pero sí es suficiente para que la uña registre ese desequilibrio en su estructura. Pasemos al déficit de vitamina B12. La B12 interviene directamente en la formación de las células que dan origen a la uña. Cuando falta, pueden aparecer cambios en la pigmentación y en la arquitectura de la lámina ungueal. Después de los 60 años, la absorción de B12 disminuye, porque el estómago produce menos ácido. Esto significa algo importante. Aunque la ingesta sea adecuada, el cuerpo puede estar absorbiendo menos de lo necesario. Ahora el déficit de zinc. El zinc actúa como una especie de guía que indica a los aminoácidos cómo organizarse para formar queratina de manera ordenada. Investigaciones en el campo de los oligoelementos y la medicina biológica han descrito la relación entre niveles bajos de zinc y alteraciones en la estructura de las uñas. Sin suficiente zinc, el ensamblaje se vuelve defectuoso, como un muro construido sin cemento. Los bloques están, pero la estructura no se sostiene, y queda un factor que casi nunca se menciona: la ingesta insuficiente de proteína. Si no llegan suficientes aminoácidos a la matriz, la fábrica trabaja con recursos limitados, y eso se traduce en una uña más frágil, irregular, incapaz de formar una superficie uniforme. En personas mayores de 60 años, estos 4 déficits son más comunes de lo que parece, y muchas veces aparecen combinados, porque con la edad la dieta tiende a simplificarse, menos variedad, menos cantidad, y además una absorción intestinal menos eficiente. Lo que la evidencia nutricional ha mostrado, y lo que también hemos observado en nuestro trabajo con personas mayores durante más de 2 décadas, es que cuando la alimentación mejora de forma constante en hierro, zinc, B12 y proteína, las uñas nuevas que crecen desde la base empiezan a cambiar. La parte antigua no se modifica, ya quedó escrita en ese registro. Pero lo que nace ahora desde dentro cuenta una historia distinta, y aquí es donde empieza lo realmente importante. Mito número 3. Con una crema se soluciona todo. Este es el más engañoso de todos, precisamente porque parece lógico. Hay un problema en la uña, aplicas un producto encima, directo, simple, como una tirita sobre una herida. Sí, la crema hidrata la superficie. Eso es real. Puede suavizar el tacto, proteger lo que ya está formado, reducir la sequedad de los bordes e incluso evitar que la uña se enganche con la ropa. Pero la crema se queda donde la aplicas, en la superficie de una estructura que ya se formó meses atrás. La matriz está más abajo, bajo la piel, en la base de la uña, trabajando con los nutrientes que le llegan a través de la sangre. Ninguna crema cambia lo que esa matriz recibe. En otras palabras, estás tratando la salida de la fábrica, no lo que ocurre dentro de ella. Imagina una tabla de madera antigua atacada por carcoma. El problema está en el interior, en el corazón de la madera, avanzando lentamente desde dentro. Tú puedes lijar la superficie, y sí, quedará suave, incluso visualmente más limpia, pero por dentro la carcoma sigue actuando. La lija no alcanza el núcleo. Con la uña ocurre exactamente lo mismo. La verdadera solución no está en lo que se aplica por fuera, sino en lo que entra por la boca, viaja por la sangre, llega a la matriz,
y semanas o meses después se convierte en la nueva uña. Esto es más simple de lo que parece y no requiere productos caros. La crema tiene su función, proteger lo ya formado. Pero si el origen del problema es nutricional, por sí sola no va a modificar la uña que están haciendo ahora mismo bajo la cutícula. Déjame dejarte algo claro para que puedas empezar desde hoy. Esta semana vas a revisar 4 puntos concretos en tu alimentación. Son simples, accesibles y pueden incorporarse desde mañana. Primero, el hierro. El hierro de origen vegetal se absorbe peor que el de origen animal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las lentejas, los garbanzos y las alubias son buenas fuentes, pero necesitan un acompañante, y ese acompañante es la vitamina C. Cada vez que consumas legumbres, añade algo rico en vitamina C en el mismo plato. Pimiento rojo crudo picado, perejil fresco espolvoreado, medio kiwi de postre o simplemente unas gotas de limón exprimido justo antes de comer. Esa combinación puede aumentar de forma notable la absorción del hierro de origen vegetal. Investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia, han documentado que la vitamina C tomada junto con hierro vegetal puede multiplicar varias veces su absorción. Es uno de los hallazgos más replicados en nutrición clínica en las últimas décadas. En la práctica, incluir legumbres con una fuente de vitamina C entre 3 y 4 veces por semana ya puede marcar una diferencia real en el aporte de hierro que llega a la matriz ungueal. Si sospechas que tus niveles de hierro están bajos, una analítica lo puede confirmar de forma sencilla. Pide a tu médico que incluya la ferritina en tu próximo análisis. La ferritina es la reserva de hierro del organismo. Y esto es importante. A veces la hemoglobina aparece normal, pero la ferritina ya está baja, y eso, sin dar señales evidentes, puede influir en cómo crece la uña. Pasemos al segundo punto, vitamina B12. Después de los 60 años, el estómago reduce la producción de ácido clorhídrico, y ese ácido es clave, porque ayuda a liberar la vitamina B12 de los alimentos para que pueda ser absorbida. Por eso, muchas personas consumen suficiente B12 en su dieta, pero su cuerpo absorbe menos de la necesaria con el paso del tiempo, y esa diferencia, aunque silenciosa, se acumula. Las mejores fuentes son claras: huevo, pescado azul y marisco pequeño como mejillones, almejas o berberechos. En muchos mercados son accesibles y además muy ricos en esta vitamina. Con incluirlos 2 o 3 veces por semana ya estás aportando un apoyo importante. Un solo huevo al día aporta B12, proteína y zinc al mismo tiempo. Es económico, fácil de preparar, encaja en cualquier desayuno y entrega 3 elementos clave para esa fábrica de la uña en un solo alimento. Para quienes no consumen ni carne ni pescado, la B12 prácticamente no existe en alimentos vegetales en cantidades útiles. Esto no es una opinión, es un hecho nutricional. En esos casos es fundamental hablar con un médico sobre suplementación y siempre hacerlo con supervisión, porque la dosis adecuada depende de cada persona. Consulta con tu médico antes de introducir cambios en suplementos o medicación. Tercer punto, zinc. Un puñado de semillas de calabaza como tentempié a media mañana. Así de simple. Las semillas de calabaza son una de las fuentes vegetales más concentradas de zinc que existen. Son ligeras, fáciles de transportar y no requieren preparación. También encontramos zinc en legumbres, pavo, carne magra y queso curado. Pero atención con algo importante. Tomar zinc en forma de suplemento, sin control médico, puede interferir con la absorción de cobre. Son minerales que compiten por la misma puerta de entrada en el intestino. Si entra demasiado zinc,
el cobre queda desplazado, y el cobre también es esencial para la salud de la uña y del cabello. Por eso, lo más seguro es obtener zinc a través de una alimentación variada. Y si se plantea suplementación, hacerlo siempre con supervisión médica. Consulta con tu médico la dosis adecuada para ti. Cuarto, proteína. Las guías de la SPEN, Sociedad Europea de Nutrición Clínica, establecen que los adultos mayores sanos necesitan entre 1,0 y 1,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, y en situaciones de enfermedad, pérdida de masa muscular o riesgo nutricional, esa cifra puede subir a 1,2 a 1,5 gramos. Y esto es más de lo que la mayoría de personas mayores consume sin darse cuenta. ¿Qué significa en la práctica? Si una persona pesa 70 kilogramos, necesita aproximadamente entre 84 y 105 gramos de proteína al día. Para visualizarlo, un huevo aporta unos 6 gramos, una pechuga de pollo mediana, unos 30 gramos, un yogur natural, unos 5 gramos, un plato de garbanzos, alrededor de 15 gramos, un puñado de almendras, unos 6 gramos. Cuando se suma lo que se come en un día normal, muchas personas se quedan por debajo, especialmente si el desayuno es solo café con tostadas y mermelada, si el almuerzo tiene mucho arroz y poca proteína, y si la cena es muy ligera. Y cuando la proteína no alcanza, la fábrica de la uña trabaja con material insuficiente. El resultado se ve después: uñas más débiles, más irregulares, con más surcos. ¿Cómo empezar desde mañana? Algo tan simple como un huevo en el desayuno junto a una fruta rica en vitamina C, un kiwi, una naranja o medio pimiento rojo crudo en tiras. Es un cambio pequeño, económico, fácil de integrar en cualquier rutina, pero que aporta hierro, zinc, B12 y proteína en el inicio del día. Y ahora viene un punto clave: el tiempo de resultados. Aquí es importante ajustar expectativas. La uña de la mano tarda entre 4 y 6 meses en crecer completamente desde la base hasta la punta. Lo que ya está formado hoy no va a cambiar. Esa parte ya es historia, ya quedó escrita en ese registro. Lo que sí puede cambiar es la uña nueva, la que todavía está formándose bajo la piel. Si la nutrición mejora esta semana, en unas 4 a 8 semanas, la zona más cercana a la cutícula puede empezar a verse diferente, más uniforme, más lisa, más estable, mientras la parte antigua sigue igual, avanzando hacia la punta. Piensa en esto como en las cosechas. Lo que siembras hoy no se recoge esta misma tarde. Pero si no siembras hoy, dentro de 4 meses no habrá nada que recoger. La uña sigue exactamente esa lógica. Y aquí lo que realmente marca la diferencia no es la intensidad, sino la constancia. Mucho mejor un huevo cada mañana durante 3 meses que un suplemento caro durante una semana y luego abandonarlo. Y los cambios se observan de una forma muy concreta. La zona más cercana a la cutícula, es decir, la base de la uña, empieza a crecer más lisa, y con el paso de las semanas, esa franja nueva va avanzando lentamente hacia arriba, mientras la parte antigua, con sus crestas ya formadas, se desplaza hacia el borde libre de la uña. Un día, sin apenas darte cuenta, recortas las uñas y notas algo. Aquella cresta que antes estaba en el centro ahora está casi en la punta, y lo que está saliendo desde la base presenta una textura distinta. Eso no ocurre de un día para otro, requiere tiempo, requiere paciencia, pero cuando sucede es una señal muy clara de que algo profundo está cambiando en el interior del cuerpo. Y antes de terminar, necesitas saber algo importante. Hasta ahora hemos hablado de crestas verticales y de nutrición. Pero existen otros cambios en las uñas
que apuntan a situaciones completamente distintas, y esos sí requieren atención médica sin demora. Por ejemplo, líneas horizontales profundas que atraviesan la uña de lado a lado, como si alguien hubiera dibujado un surco transversal. En medicina se conocen como líneas de Bu. Pueden aparecer después de una enfermedad intensa, fiebre alta, un episodio de estrés físico importante o incluso tras determinados tratamientos médicos. Si aparecen en varias uñas al mismo tiempo, lo prudente es comentarlo con tu médico en la próxima consulta. Otro signo: uñas que adquieren un tono amarillento intenso y que no mejora con el tiempo. En algunos casos puede estar relacionado con infecciones por hongos. El médico de familia o el podólogo pueden confirmarlo fácilmente con una exploración sencilla. Tiene tratamiento, pero requiere diagnóstico. También hay que observar las uñas con coloración azulada o violácea sin haber recibido ningún golpe. Eso puede sugerir un problema en la circulación o en la oxigenación de la sangre y merece valoración médica. Y un último punto importante: manchas oscuras bajo la uña que aumentan de tamaño o cambian con el tiempo. Ese tipo de señal no debe esperar. Cuanto antes se evalúe, mejor. Este vídeo se centra en crestas verticales y en el papel de la nutrición. Cualquier otro cambio que te genere duda debería ser motivo para consultar con tu médico de cabecera o con un dermatólogo. Todo lo que has visto aquí es información educativa y no sustituye una evaluación médica profesional. Salud Plena 60 más está respaldado por un ingeniero en alimentación con más de 23 años de experiencia trabajando con personas mayores. El Dr. Javier es nuestro presentador digital, generado por IA, declarado de forma transparente en este canal. Tu salud es tu responsabilidad y ante cualquier duda siempre consulta con tu médico. Ahora quiero preguntarte algo. Antes de ver este vídeo, ¿en cuál de estos 3 mitos creías más? Escribe en los comentarios el 1, el 2 o el 3. Me interesa saber cuál es el más extendido, porque eso nos ayuda a orientar los próximos temas. Y si este contenido te ha ayudado a entender algo que llevabas tiempo viendo en tus manos, puedes apoyar el vídeo con un me gusta para que YouTube lo muestre a más personas que también lo necesitan. Si aún no estás suscrito, este es un buen momento. Cada semana compartimos información práctica basada en estudios que puedes aplicar desde tu propia cocina. En el próximo vídeo voy a explicarte algo que ocurre en tu cuerpo cada vez que comes pan o arroz. Hay un proceso previo al pico de glucosa que casi nadie conoce y que determina cómo reacciona tu organismo después. Y lo más importante, es algo que puedes influir sin dejar de comer estos alimentos. Soy el Dr. Javier. Lo que haces hoy influye en cómo te sientes mañana. Nos vemos pronto.